Gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, gloria a nuestro Señor. Abran su Biblia en Juan 14, el versículo 30, amén, y nos dice la palabra de Dios. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Amén. Gloria al Señor. Podemos ver que Jesús llama a Satanás, al diablo, el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando Adán desobedeció, le dio la autoridad al diablo, y ahí empezó el reinado de Satanás aquí en la tierra y sobre los hombres, y su manipulación sobre todas las cosas. Amén. Porque recuerdan cuando nuestro Padre Celestial echó a Satanás del cielo, Él no le dio autoridad a Satanás para que viniera a reinar la tierra. Él no le dio ninguna autoridad para que reine la tierra. Pero Adán, recordemos que Adán en el paraíso, él tenía toda la autoridad. Adán tenía toda la autoridad sobre la tierra, sobre los animales, sobre todas las cosas. Dios se la dio. Pero cuando Adán desobedeció una orden explícita de Dios, le concedió esa autoridad y ese poder que Dios le había dado a Satanás. Y por eso Satanás empezó a reinar aquí en la tierra, en su reinado de maldad, podemos decir su reinado de crimen contra la humanidad, trayendo destrucción a la tierra y a los hombres. Por eso Jesús aquí lo llama el príncipe de este mundo. Y si seguimos leyendo aquí en Juan 14, en el versículo 31, nos dice nuestro Señor Jesús, dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Entonces podemos ver de que la obediencia de Jesús fue su poder para que el enemigo no tuviera nada en él. O sea, ninguna cosa que el enemigo, el diablo, Satanás, pudiera usar contra Jesús y manipularlo como lo ha hecho con todos los hombres desde Adán. ¿Okay? Entonces no había nada en Jesús. ¿Okay? Entonces lo mismo para nosotros. Si nosotros estamos caminando en obediencia, Satanás, el enemigo, el diablo, el manipulador, no tiene nada en nosotros. Sabemos que Jesús es nuestro ejemplo. No hay otro ejemplo que Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Y Él nos ha dado la autoridad de caminar en esa libertad que Él nos ha dado. Amén. A través de la cruz. Recuerde de que el Hijo libertare, libre es. Pero nosotros tenemos que caminar en esa libertad. ¿Cómo caminamos en libertad nosotros? En obediencia a nuestro Padre Celestial, a su palabra, a su precepto, ¿okay? A su voluntad. Eso es libertad. No como dicen los hombres aquí en la tierra, que creen que libertad es caminar en contrariedad a la voluntad de Dios o en oposición a la voluntad de Dios. ¿Okay? Cuando el hombre camina en oposición a la voluntad de Dios, cae bajo el mandato, bajo el yugo de Satanás, como cayó Adán. Y por ahí cayeron todos los hombres. ¿Sí? Todos los hombres que nacen en esta tierra caen debajo del poder y la autoridad del enemigo hasta que reciben a Cristo. Entonces, nuestro Padre Celestial tenía su plan para salvar a la humanidad, ¿okay? De esa garra de Satanás, de ese poder de Satanás a través de la salvación, ¿okay? A través de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. En Lucas 4, cuando Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo y la autoridad y la gloria de esto, Él lo hizo como el príncipe de este mundo. ¿Sí? ¿Recuerda?
como el príncipe de este mundo, Satanás tenía la autoridad sobre todo porque él manipula todo. En toda la sociedad, ahí está Satanás, manipulando todo. Por eso que vemos tantas cosas negativas en esta tierra, en este mundo en que vivimos. Es Satanás que está manipulando todo a los hombres. Él usa la debilidad del hombre para hacer su voluntad, o para que los hombres hagan su voluntad. ¿Okay? Vemos en todos los lugares de sociedad, vemos corrupción. ¿Por qué? Porque Satanás está usando a los hombres. Y si la iglesia de Cristo no camina en sujeción a Cristo y a su palabra, a su doctrina, cae que en el poder del enemigo. ¿Okay? Vemos que una parte de la iglesia habla de libertad, pero vemos que esa libertad es contrario a la voluntad de Dios. ¿Okay? Y si es contrario a la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Están bajo el poder del príncipe de este mundo, Satanás. Pasemos a Lucas 4, y ahí vamos a ver, gloria al Señor. Lucas 4, vamos juntos, ahí leamos las palabras, porque es importante ver en la palabra, no separarnos de la palabra. Amén. Todos juntos, vayamos prestándole muy buena atención a la hermosa palabra de Dios, a la poderosa palabra de Dios. En Lucas 4, no lo vamos a leer todo, pero ustedes saben que Satanás vino a tentar a Jesús allá en el desierto. ¿Ok? Y Jesús le respondió con la verdad. ¿Ok? Y empecemos en versículo 6. Después, en su tiempo de estudio y de meditación de la palabra, pueden leerlo todo, el capítulo 4. Pero ahora enfoquémonos aquí en el versículo 6. Podemos comenzar en el versículo 1, mejor, para que tengan un cuadro más amplio de lo que sucedió con Jesús y el diablo en la tentación allá en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Si de 40 días tentado por el diablo. 40 días. Por eso nos dice la palabra de Dios que no hay tentación más grande que le venga al hombre. ¿Ok? Porque Jesús es sobre todas las tentaciones que el diablo le tiró a él. Pero también dice la palabra de Dios que con la tentación viene, el Señor le da la salida a uno. ¿Ok? Ok. Amén. Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Imagínense, 40 días sin comer nada. Y el diablo atormentándole, tentándolo. Versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Como le dijo a Adán y a Eva, ¿ok? ¿Se acuerda? Le vino y le torció la palabra, la orden que Dios le había dado a Adán. ¿Cierto? Que le dijo Dios, si come de ese árbol, ese día morirá. Y el diablo vino y lo torció. Todo. ¿Ok? Que no comiera el fruto que había en el medio del paraíso. Y el diablo vino y lo engañó. Ok. Okay. Si todo el mundo dice que Eva fue engañada, sí, Eva fue engañada, pero Adán sabía la verdad y él cayó. Entonces, ahí fue que cogió su autoridad Satanás. Okay. Entonces él pensó, así como Adán cayó y Eva, pensó que Jesús también iba a caer igual. Porque todos los hombres desde Adán habían caído y han caído y siguen cayendo con el engaño y la mentira de Satanás. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, Dios, escrito está, no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra de Dios. Amén. Aleluya. Jesús no estaba negando el hambre que tenía. Él tenía hambre, porque ya 40 días sin comer, y atormentado por el diablo. Pero Dios, no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra de Dios. Okay. ¿Sí? El diablo quería que Jesús se proveera por el ser de una manera que el Padre no había dispuesto para él. Okay. Versículo 5. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mire, todos los reinos de la tierra. Diablo, el príncipe de este mundo. Y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Sí ve? Y a mí me ha sido entregada. ¿Cuándo se le entregaron eso a Satanás, la gloria de las cosas de este mundo? A Adán, en el jardín. Porque Dios le dio la autoridad sobre todo lo que había aquí en la tierra, a Adán. Y Adán, cuando se dejó engañar del diablo, cuando Adán desobedeció, le pasó todo su poder y la autoridad al diablo, se la cedió. Y el diablo aquí estaba diciendo, no se me ha dado a mí. Versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Versículo 7 dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Yeah. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Okay. Para eso estamos, hermano y hermana, para servir solo a Dios y no por necesidad, por miedo, por cualquier cosa que venga contra nosotros. No debemos ignorar la voluntad de Dios para nuestra vida o adorar cosas materiales. Okay. No dejar la obediencia a Dios por cosas materiales o por una necesidad económica o lo que sea. Si yo no voy a adorar a ti, Satanás. Solo a Dios se adora. Solo se adora a Dios. ¿Sí? Aleluya. Versículo 8. Estamos en Lucas 4. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. ¿Sí? El Cristo está. Vete de mí, Satanás. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, te reprendo, Satanás, pero están cayendo en su engaño, en el engaño de Satanás. Están cayendo en la mentira del diablo. Están caminando en desobediencia, pero yo creo que decir, te reprendo, Satanás, que van a ganar. No hay autoridad. Y cuando está bajo el dominio del enemigo, si está caminando en desobediencia, entonces tú no tienes autoridad de reprender a Satanás. Jesús tenía la autoridad no solo porque era el Hijo de Dios, sino porque Él está caminando en obediencia. Él no se rendió ante Satanás, ante todas las tentaciones. Aquí vemos unas pocas tentaciones, pero fueron muchas, 40 días fueron muchas, todas las tentaciones que tú te puedas imaginar que el enemigo le tiró a Jesús en esos 40 días, fueron demasiadas. Esto aquí es un sumario, pero un pequeño sumario. Pero Jesús no cayó ante el príncipe de este mundo. Esto apenas es un pequeño ejemplo. Okay. Jesús no cayó por gloria, no cayó por fama, no cayó porque tenía necesidad. Nada de eso. Jesús está establecido y sabía para qué está aquí en la tierra, para obedecer al Padre, y tenía una misión que cumplir, que era derrotar al enemigo, para quitarle la autoridad y el poder que el enemigo le había robado o que Adán le había cedido al enemigo allá en el paraíso. Vamos al versículo 13, como les dije, ustedes pueden estudiar todo el capítulo en su momento de estudio de la palabra de Dios y meditación de la palabra de Dios. Pero ahora solo quiero que vamos al versículo 13.
todas esas tentaciones que el Señor, que el diablo le tiró a Jesús. En versículo 13 Jesús dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, escuchen esto, muy claro, miren en su Biblia y escuchen lo que les digo. Le estoy leyendo de aquí en Lucas 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, toda, se apartó de él por un tiempo. Se apartó por un tiempo. En otras traducciones dice para un tiempo oportuno. ¿Okay? O sea que siempre el diablo estuvo alrededor de Jesús, viendo cuál era el momento oportuno para caerle. ¿Sí? Hasta un momento oportuno. Por eso Jesús dijo en Juan 14, 30, el príncipe de este mundo viene y no tiene nada de mí, porque él sabía que el príncipe de este mundo siempre estaba buscando a ver qué era la oportunidad que Jesús le daba. Pero Jesús no le iba a dar ninguna oportunidad porque Jesús sabía para qué estaba aquí en la tierra. Él no tenía otra agenda que hacer la voluntad del Padre. Y si nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos otra agenda que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, el diablo no va a tener oportunidad en nosotros. ¿Okay? Por eso la palabra de Dios nos dice que estemos sobrios, porque nuestro enemigo, el diablo, imagínense, nuestro enemigo, el diablo, anda como un león rugiendo buscando a quien devorar, ¿cierto? Busca así como dice aquí, que hasta lo dejó por a otro tiempo, después de todas las creaciones, así él anda, buscando, mirando cuál es la oportunidad que le damos para él venir y caer. ¿Ok? Entonces, hay que andar sobrio y vigilante. Sí, y otro ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros para que cuando estemos en una batalla espiritual, la única manera de ganar esa batalla es como Jesús le respondió al diablo con la palabra de Dios. Cristo está. No había duda, no hay que tener duda. Cristo está. Lo que dice Dios, eso es. La palabra de Dios está establecida. No la va a cambiar. Entonces, ya nos dé un ejemplo cómo pelear las batallas espirituales. ¿Okay? Con la palabra de Dios. En la obediencia. Caminando en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Haciendo su voluntad aquí en la tierra. ¿Okay? Y cuando se habla de oportunidad, imaginen qué más oportunidad el diablo estuvo. Cuando Jesús estaba orando antes de ir a la cruz allá en Getsemaní, que hasta sangre sudó Jesús. Y Jesús hablando con su Padre, con nuestro Padre Celestial, pidiendo que si era posible que esa copa pasara. Pero Jesús sí, quería que esa copa pasara porque todo el pecado de la humanidad iba a caer sobre Jesús. En ese momento de tiempo iba a estar separado del Padre. La única vez que Jesús iba a estar separado del Padre era el momento en la cruz, cuando todo el pecado del mundo caía sobre él, por el pecado de la humanidad. Pero Jesús dijo, no mi voluntad, pero que tu voluntad se haga. Okay. Sí. En ese momento tan difícil, Jesús tomó la decisión de que la voluntad del Padre había que hacer. ¿Sí? Nosotros también tenemos que pensar de la misma manera, en cualquier circunstancia que le encontremos. No vamos a comparar las cosas que pasamos nosotros con lo que hizo Jesús. ¿Okay? No estoy comparando eso. Pero las circunstancias que nos encontremos, difícil que sean, siempre tomemos la decisión de hacer la voluntad del Padre. Así nuestra vida está en peligro. La decisión del Padre tiene que ser primero. Siempre. Entonces, volviendo allá al jardín, cuando Jesús estaba orando, ¿tú crees que el enemigo no andaba por ahí rondando y dice, uy, lo tengo aquí, este es el momento, esta es la hora, esta es la hora, sí, mire lo de ella,
Pero no, Jesús dijo, no, la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que hay que hacerla. No mi voluntad, pero que tu voluntad se haga hecha. Y se hizo la voluntad del Padre porque Jesús fue a la cruz. Jesús fue a la cruz a pagar por todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado de la humanidad cae sobre él. Imagínense todo eso. Pero el diablo perdió. El diablo pensó que había ganado. Perdió. Jesús le quitó la autoridad y el poder y nos la devolvió a nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, a los hijos y hijas de Dios, a los ciudadanos del cielo. Él nos devolvió esa autoridad. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, pero sí tiene autoridad sobre los hombres y mujeres que no han recibido a Jesús en el corazón, en sus corazones. Él tiene autoridad sobre ellos y los manipula. Por eso es que vemos tantas cosas malas en este mundo. Personas que hacen cosas que no entienden. ¿Por qué esa persona hizo eso? El diablo manipulando. El diablo aprovechó sus debilidades y los manipuló. Pero Jesús le quitó esa autoridad. Ya no tiene esa autoridad. No tiene autoridad sobre el hombre, sobre los hijos y hijas de Dios. El diablo está debajo de nuestros pies. Ahí lo puso Jesús por nosotros. Y ahí tenemos que mantenerlo. ¿Cómo lo mantenemos en ese sitio? Si nosotros caminamos en obediencia. Si lo sometemos a Dios. Como dice su palabra. Sométete a Dios. Resiste al diablo. Y él huirá de ti. Entonces no es por ahí andando diciendo que te reprendo, diablo, te reprendo, Satanás. Primero que tienes que someterte a Dios. Resistir al diablo cuando venga con todas sus tentaciones. Amén. Y él huirá de ti. Aleluya. Pero ya él estará por ahí siempre buscando la oportunidad. Por ahí estará siempre buscando la oportunidad. Pero tú estás establecido en la verdad. Tú eres libre y estás caminando en tu libertad. Amén. El que eligió libertad, el libre es. Aleluya. Y tú le vas a responder a Satanás. Cristo está. Caminando en obediencia. Amén. Caminando en la verdad, no dejándose engañar ni manipular por el diablo. ¿Okay? Gloria a Dios. Vamos a Juan, al capítulo 12, vamos junto ahí. Gloria a Dios. Recuerden, hermanos y hermanas, que nosotros no peleamos con el diablo en nuestra propia fuerza, pero en la fuerza del Señor. Amén. La autoridad de Jesús. Juan 12, en el versículo 31, dice la palabra de Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Amén. El príncipe de este mundo, el diablo, echado afuera. Amén. En la cruz, Jesús le quitó todo el poder a Satanás, el poder que se le ha robado a Adán, o el poder que Adán le ha concedido al diablo. Jesús se lo quitó. Amén. Y se lo devolvió a nosotros los creyentes. Toda autoridad en el cielo y la tierra es de Dios. Dios se la dio a Jesús y Jesús la dio a los creyentes, a nosotros, para que lo representemos aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Vamos a 1 Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 18. Dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, los que han nacido de nuevo, los creyentes,
no practica el pecado. Practicar aquí es vivir, hacer algo continuo, es practicar habitualmente. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? Amén. Si tú estás caminando en obediencia, el maligno no te puede tocar. Amén. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. ¿Sí? El mundo entero. ¿Cuál es el mundo entero? Aquellos que no han nacido de nuevo. Todo este sistema de este mundo es manipulado por Satanás. Amén. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido de Dios, el maligno no los puede tocar, no los puede manipular, no los puede usar. ¿Ven? Pero el resto del mundo que no conoce a Cristo está bajo el poder del maligno. Amén. Todos están sujetos al maligno, pero nosotros somos de Dios. Nosotros no estamos bajo ese sistema de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces el mundo, todos aquellos que no han nacido no están bajo el poder, está bajo la autoridad del maligno, del príncipe de este mundo, pero no los creyentes. Si algún creyente está atormentado por el maligno, porque está caminando en desobediencia. ¿Okay? Es la única manera que el enemigo, Satanás, el príncipe de este mundo, puede tener autoridad sobre un creyente si el creyente está caminando en desobediencia, está practicando el pecado, o sea que tiene una vida de pecado, no como un nacido, sino que tiene una vida de pecado, hace pecado habitualmente. Entonces cae voluntariamente, ese creyente cae bajo el poder del maligno, bajo la autoridad del príncipe de este mundo, voluntariamente, así como lo hizo Adán. Amén. El enemigo no puede obligarte a un creyente a hacer algo. Okay. Vamos a ver otra escritura donde se habla o donde se nombra el príncipe de este mundo. Amén. Vamos a verla. Y miramos en Juan 16, para que mediten la palabra de Dios, para que no ir por aquí, escucho y mira creyente decir, hoy el diablo me hizo hacer esto. ¿Cómo? El diablo no tiene autoridad sobre un creyente, sobre un hijo y una hija de Dios. La única autoridad que el diablo, el príncipe de este mundo, tiene sobre un creyente, el que el creyente le dé por desobediencia. Juan 16, versículo 11, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sabemos que el príncipe del mundo ha sido juzgado. Sabemos cuál es el final del príncipe de este mundo, el diablo. Ya sabemos cuál es el final. Okay. Segunda de Corintios, capítulo 4. Gloria a Dios. Segunda de Corintios. Aleluya. En el versículo 4 nos dice la palabra de Dios. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, el Dios de este siglo, el Dios del sistema de este mundo, el Dios de esta sociedad, amén, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchas personas cuando se les predica el Evangelio no escuchan porque el enemigo lo tiene aturdido, lo tiene nublado, lo tiene encantado. El príncipe de este mundo, el diablo, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, que muchas personas siguen, aunque sin saberlo, ellos dicen, oh, yo mi vida, y van tras otras cosas, están siguiendo al Dios de este siglo, en su manera de vivir,
Efesios capítulo 2. Aleluya. Empecemos en el versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo el que nace en esta tierra está muerto espiritualmente. Toda persona. Amén. Pero cuando reciben a Cristo vienen a tener vida y nacen de nuevo. Por eso se llama nacer de nuevo. Nacen de Dios. Amén. Versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el diablo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu del diablo. Por eso hay que tener discernimiento. Todas cosas malas del diablo. Y si un creyente está viviendo de una manera que es contraria a una persona nacida de nuevo, está influenciado por el espíritu del diablo, no el diablo, por el espíritu del príncipe de este mundo. ¿Okay? Eso no quiere decir que esa persona está endemoniada, no, pero está influenciado, va caído bajo el poder, porque un cristiano, el diablo no puede tomarse el espíritu de un nacido de nuevo, pero puede influenciarlo por la desobediencia, cae bajo esa autoridad del enemigo. Porque acá cae la autoridad del enemigo por sus cosas de la carne, por sus deseos pecaminosos, por sus deseos contrarios a la voluntad de Dios. Y como sus deseos son contrarios a la voluntad de Dios, sus acciones caen bajo el poder del príncipe de este mundo, ¿ven? Cae bajo el poder del enemigo voluntariamente. Porque tiene en su corazón otras cosas, otros deseos, otra agenda que hacen la voluntad de Dios. Y muchos llaman eso libertad. Muchos creen que seguir la palabra de Dios es estar atado. No, seguir la palabra de Dios es libertad. Porque nuestro Padre Celestial nos guía a través de su palabra para que no caigamos en la trampa del enemigo, del príncipe de este mundo. Por eso nos dice que el que ama las cosas de este mundo no es de Dios. Aleluya. Porque el que ama las cosas de este mundo, o sea, las cosas que contraen la voluntad de Dios, está bajo el poder del enemigo. El evangelio es libertad. El evangelio es amor. Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto, por eso nos ha dejado su palabra para guiarnos. Aleluya. Efesios 6, versículo 12, dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes. De nuestra pelea, nuestra batalla es contra el príncipe de este mundo. Amén. Y para pelear esa guerra espiritual tenemos que estar sometidos a Dios. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Está escrito, está firme, está establecido en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y cuando estemos en esas guerras espirituales, respondamos como un hijo de Dios, una hija de Dios con la palabra de Dios, con seguridad. Amén. Con la seguridad. Amén. Aleluya. Tenemos el respaldo de nuestro Padre Celestial, tenemos el respaldo del cielo.
si caminamos en obediencia, si caminamos conforme a la palabra de Dios. Entonces el enemigo no nos puede tocar. Ven, él va a estar por ahí, tratando, buscando el tiempo oportuno, pero no puede tocar. Porque estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios, obediencia a la verdad. Y estamos enfocados en hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. No nuestra voluntad, pero la de Él. Tu voluntad sea hecha, Padre Celestial, aquí en la tierra como en el cielo. Por eso, hermanos y hermanas, es importante que hay que traer más almas, ganar almas. ¿Para qué? Para quitarle esas personas bajo el poder y la potestad del enemigo, del príncipe de este mundo, que los tiene nublados, que los tiene engañados. Que muchas personas piensan que están libres, pero no están libres. Ahí escuchamos siempre que somos libres de hacer lo que les dé la gana, pero esa libertad que ellos claman que tienen los lleva a la destrucción. ¿Y por qué ellos piensan así? Porque el enemigo les tiene la mente nublada, el príncipe de este mundo. Pero ellos piensan que están bien. Ellos piensan que lo que ellos están reclamando es bueno, de que lo que ellos están declarando es bueno. Pero no es libertad. Y nosotros lo sabemos, pero ellos no lo saben. Pero lo más triste es que muchos creyentes han caído. Y sabemos que muchos seguirán cayendo porque va a venir la gran apostasía. Que muchos se van a ir de la verdad. Y van a caer en diferentes doctrinas de demonios, ¿sí? Doctrinas de demonios. Aleluya. Tenemos que volver, tenemos que estar establecidos en la verdad de la palabra de Dios y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Cuando el príncipe de este mundo venga con tentación o cuando nos ataque, respondemos con la verdad de la palabra de Dios. Cuando estemos acorralados con ataques de toda manera, con tentaciones de toda índole, le respondemos: está escrito, está escrito. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.